Crecí en un pueblo de tamaño promedio en el Reino Unido, y el vecindario donde vivía se consideraba bastante malo para la zona, pero no era nada en comparación con las ciudades más grandes. En esa época era verano, y mis amigos y yo habíamos empezado a fumar marihuana en uno de los parques locales, muy elegante, lo sé, pero no teníamos mucho más que hacer. La noche en cuestión, estuvimos en eso hasta alrededor de la 1 de la madrugada, momento en el que me despedí de mis amigos en la carretera principal que conducía a mi vecindario. Tenía varias opciones para llegar a casa. Estaba la carretera principal, bien iluminada, con algún que otro coche pasando de vez en cuando, un sendero tenuemente iluminado que pasaba frente a muchas casas, pero también por algunos callejones bastante sospechosos, y finalmente el camino más rápido, que era un campo completamente oscuro y un puente que cruzaba un arroyo. Siempre he sido sensata en lo que respecta a ser consciente de los extraños, así que nunca me he preocupado mucho por caminar sola a casa. Además, eran menos de 10 minutos si atravesaba el campo, pero esa noche me sentía incómoda, probablemente porque estaba volando de tan colocada que estaba, así que decidí tomar el camino más largo y poblado. Gran error. Mientras caminaba junto a la entrada de una calle residencial, noté un taxi tipo furgoneta negra que se había detenido, con el conductor de pie junto a él hablando por teléfono. Cuando crucé la calle, él se quedó en silencio, y una vez que estuve al otro lado, lo escuché silbar. Aunque era verano, esto es el Reino Unido, así que todavía hacía bastante frío y estaba vestida en consecuencia. Tenía unos 17 años y no era particularmente bonita, pero siendo naturalmente delgada y rubia, estaba acostumbrada a los piropos y miradas ocasionales, así que simplemente lo ignoré. Un poco más adelante en la carretera tuve una sensación muy extraña, como si debería correr a casa, pero lo atribuí a que estaba drogada y seguí caminando, contemplando la idea de pasar por entre las casas en lugar de continuar por la carretera principal. Me giré y sentí que el estómago se me caía al suelo. El taxi que había pasado poco antes ahora estaba conduciendo muy despacio detrás de mí, pero yo estaba en el otro lado de la carretera, con las luces apagadas, apenas haciendo ruido. Decidí que la mejor opción sería llegar al sendero y correr hasta casa desde allí. Sin embargo, mientras elaboraba mi plan, el taxi aceleró y se detuvo en una parada de autobús más adelante, en el lado de la carretera por donde yo caminaba, justo al lado del sendero que necesitaría tomar. Asustada, crucé al otro lado de la carretera y pasé de largo el taxi, manteniendo la cabeza baja. Cuando pasé, el conductor encendió las luces y silbó unas cuantas veces más, pero no levanté la mirada, simplemente seguí caminando, decidida a llegar a casa. Una vez más, el motor arrancó y el taxi pasó junto a mí. En retrospectiva, debería haber mirado para anotar la matrícula, pero simplemente no quería mirar, y se detuvo en una rotonda pequeña al final de la carretera durante unos segundos antes de girar a la derecha, la misma dirección que yo tenía que tomar, y desaparecer. Pensando que mi pesadilla había terminado, comencé a relajarme un poco. Después de todo, ya estaba casi en casa. Cuando doblé la esquina, mi corazón se hundió por segunda vez esa noche. El taxi no se había ido, en su lugar, estaba estacionado, en su mayoría oculto por una enorme furgoneta blanca, en un área de descanso, lo que significaba que tendría que pasar justo al lado de él a menos que tomara a la derecha hacia un callejón completamente oscuro. La segunda opción parecía mejor, y una vez fuera de la carretera, empecé a correr. Las casas están colocadas de manera muy extraña y es difícil de explicar, pero hay algunas casas con carretera afuera, algunas solo con caminos, y entre todas estas casas, jardines traseros y carreteras, hay callejones. Es un poco laberíntico y es muy fácil perderse si no conoces el camino. Corrí entre casas y estaba a punto de ir por otro callejón que conducía casi directamente a mi casa cuando pude ver al final una furgoneta negra,
y un hombre estaba saliendo del asiento del conductor dirigiéndose hacia mí. Ni loca, ni de broma, salí corriendo lo más rápido que pude sin mirar atrás y finalmente llegué a mi casa, donde me desplomé a través de la puerta, temblando violentamente. Así que, conductor de taxi espeluznante, no nos volvamos a ver. Mis hermanas, de las cuales tengo 3, y yo crecimos en un pequeño pueblo rural en Australia. Como te puedes imaginar, no había mucho que hacer allí, y una por una, nos fuimos mudando a pastos más verdes, en este caso, ciudades más grandes y emocionantes. Esta historia no es mía, es de mi hermana menor. Cuando llegó el momento de que ella también se mudara, nos siguió a todas a Sydney. En la época en la que ocurre esta historia, ella tenía 19 años. En su primera fiesta de Navidad del trabajo, no mucho después de haber llegado a la ciudad, se emborrachó un poco, y como no conocía bien la ciudad, optó por pagar un taxi para llegar a casa de manera segura. Salió de la fiesta, llamó a un taxi, se subió en el asiento delantero junto al conductor, le indicó su destino y comenzó a entablar una conversación educada. Según lo cuenta ella, el conductor estaba bien al principio, pero al poco tiempo comenzó a desviar la conversación hacia su apariencia y su trabajo, diciéndole que era hermosa y preguntándole si hacía modelaje. Ella se rió y le dijo que no. Fue en ese momento cuando, mientras conducía el taxi, él metió la mano debajo de su asiento, sacó una cámara y empezó a tomarle fotos. Sus cumplidos se volvieron cada vez más vulgares, y ella le pidió repetidamente que dejara de tomarle fotos antes de enojarse y gritarle que detuviera el taxi y la dejara salir, cosa que él no hizo. Pensando rápidamente, miró hacia adelante para ver si había algún semáforo en rojo donde él tuviera que detener el coche. Afortunadamente, había uno acercándose rápidamente. El conductor desaceleró gradualmente en lugar de conducir hasta el semáforo y detenerse, mientras continuaba tomándole fotos. Cuando finalmente iba lo suficientemente lento como para que ella sintiera que podía salir del coche sin lastimarse, abrió la puerta y saltó. Él estaba yendo tan despacio en ese momento que, afortunadamente, ella no se lastimó. Ebria, asustada y perdida, se sentó brevemente en la acera para calmarse antes de finalmente darse cuenta de que, como no tenía idea de dónde estaba, tendría que tomar otro taxi para llegar a casa. A regañadientes, detuvo otro coche, esta vez sentándose en el asiento trasero y nuevamente indicando su destino. El conductor del segundo coche vio que ella había estado llorando y que estaba visiblemente alterada, y le preguntó qué había pasado y si estaba bien. Ella le explicó lo ocurrido. El segundo conductor hizo una pausa por un momento antes de informarle que el primer conductor la había estado llevando en la dirección completamente opuesta a donde ella le había dicho que necesitaba ir. Se intentó averiguar quién era ese tipo y denunciarlo, sin embargo, como mi hermana estaba borracha y era nueva en la ciudad, no pudo proporcionar información lo suficientemente específica, es decir, ubicación, hora exacta, compañía de taxis, descripción del conductor, etc. Desde este incidente, cada vez que no tiene otra opción más que tomar un taxi para llegar a casa, lo primero que hace después de subirse al coche es tomar una foto de la licencia del conductor con su teléfono. Me pone la piel de gallina pensar que el tipo que hizo esto probablemente todavía esté conduciendo taxis en Sydney, y que esto se considere la forma más segura de llegar a casa si eres una mujer joven y es tarde en la noche. Soy una mujer pequeña de 24 años, originaria del Estados Unidos, pero esta historia ocurrió cuando tenía 19 años y vivía en Oahu, Hawái. El área en la que vivía era realmente muy peligrosa, siendo mestiza de blanca y chamorra de Guam, pero de piel clara,
yo era lo más parecido a una persona blanca en toda la ciudad donde vivía. Cada vez que le decía a un local donde vivía, me miraban de forma extraña, como si estuviera loca o mintiendo. Esto es relevante, lo prometo. Debido a que donde vivía no había trabajos y vivía con mis primos hawaianos, que no tenían auto, tenía que tomar 2 autobuses durante 1 hora para llegar al trabajo, ida y vuelta. El día en que ocurrió esto, estaba cubriendo a un compañero de trabajo que tenía una emergencia familiar y era domingo. Nunca había trabajado un domingo antes y este turno era de 2 de la tarde a 10:30 de la noche. No es gran cosa, hay una parada de autobús justo al lado de mi trabajo y los autobuses funcionan hasta la medianoche, ¿verdad? Error. Los autobuses dejan de trabajar a las 10 de la noche los domingos. Así que aquí estoy, parada en una parada de autobús, sola, durante unos 40 minutos. Los negocios a mi alrededor están cerrando. Se está haciendo cada vez más oscuro. Empiezo a entrar en pánico. Estoy completamente sola, salvo por las ocasionales prostitutas y sus clientes, vagando por ahí buscando callejones oscuros y cristal de metanfetamina. Hawái es terriblemente aterrador por la noche. No creas en la publicidad de paraíso, fuera de Waikiki y North Shore. De repente, un vagabundo sin dientes, drogado con metanfetaminas, aparece de la nada y dice, "Ay jaula", palabra ofensiva para blanco, el bus no pasa tan tarde. Estás jodida. Empieza a caminar a casa, flaquita. Me doy cuenta de lo jodida que estoy. Mi vecindario es realmente peligroso, así que, incluso si lograra caminar hasta casa a salvo, no hay forma de que pase por Camp Park sola de noche. Simplemente no va a suceder. Abro mi bolso y reviso mi billetera, y descubro que uno de mis primos, efectivamente, ha tomado prestado mis últimos $50, pero fue lo suficientemente amable como para dejarme suficiente para el autobús que no va a venir. Oh, y mi teléfono está muerto, porque había un gerente importante en mi trabajo hoy, así que no me permitieron cargarlo en mi estación de cajera y no confiaba en dejarlo solo en la sala de descanso. Mientras internamente tengo una crisis, un taxi se detiene frente a mí, con las ventanas bajadas. Lo siento, me encantaría un viaje, pero no tengo dinero en efectivo. Le digo al conductor del taxi. Él me mira a su alrededor y suspira. Bueno, ¿a dónde necesitas ir? No puedo dejarte aquí ahora que sé eso. Terminaré viéndote en las noticias de las 5 de la mañana. Le digo mi vecindario y él hace una doble toma, luego se encoge de hombros y me indica que suba al asiento trasero. Estoy tan feliz que ignoro la sensación de malestar que tengo en el fondo de mi mente. Solo he estado viviendo aquí durante 2 meses y mi suerte ha sido tan mala, me han robado, me han golpeado, me han engañado para robar, lo que sea, me ha pasado y de maneras tan astutas, que simplemente pienso que mi suerte está cambiando. No. Estaba equivocada. Me subo al asiento trasero, le doy las calles cercanas a mi casa y le digo que tomaré su número y le pagaré más tarde. Gracias a Dios no podía recordar mi dirección. Todo es normal durante los primeros 20 minutos del viaje, luego comienza a hacerme preguntas realmente extrañas. ¿Cuántos años tienes? ¿Eres virgen? ¿Estás casada? ¿Llevas una pistola en ese gran bolso, jajaja? Miento y le digo que sí sobre la pistola, comenzando a sentirme incómoda. Deja de hablar después de eso por un tiempo, hasta que nota que se está quedando sin gasolina. Miro, realmente está casi vacío. Así que nos detenemos en una gasolinera, pero en lugar de estacionarse junto a una bomba, se estaciona detrás del edificio,
cerca de un contenedor de basura y dice, voy a pagar la gasolina y comer un bocadillo, luego te llevaré de regreso. Empiezo a decir algo sobre necesitar llegar a casa y me interrumpe, estás viajando gratis, déjame comer mi maldito bocadillo. Estoy como, está bien, considero escapar cuando él vuelva, pero no tengo idea de dónde estamos o cómo llegar a casa. Así que, en cambio, cuando él se va, alcanzo el asiento delantero y desbloqueo todas las puertas, por si acaso. Era un coche modelo antiguo, así que sabía que permanecerían desbloqueadas a menos que él las bloqueara manualmente de nuevo. Él regresa, con las manos vacías, sin bocadillo. Mierda. ¿Soy yo el bocadillo? Mierda. Se sienta en el asiento delantero, abre la consola central y saca una maldita pipa de metanfetamina, una bolsa de metanfetamina, una pipa de marihuana, algo de marihuana y un encendedor. Déjame comer mi bocadillo, luego podemos irnos. Llena la pipa de metanfetamina, da unas cuantas caladas y me la sopla. Luego empieza a pasármela. Estoy bien por ahora, gracias. Él parece molesto pero la deja y agarra la pipa de marihuana, repite el proceso. Estoy a 2 segundos de salir corriendo cuando él pone el coche en reversa y se va, sin cargar gasolina, ahora sosteniendo la pipa de metanfetamina de nuevo y dando caladas ocasionales. ¿Qué demonios? Estoy en pánico, este tipo está conduciendo como a 70 millas por hora en un carril de 30, drogado como una cometa. Pero, el paisaje comienza a parecerme familiar. Me doy cuenta de que estamos a unos 5 minutos de mi casa. Miro las puertas todavía están desbloqueadas. Tengo que pensar rápido. Su mano está lentamente alcanzando mi rodilla y está mirando directamente hacia mí, no hacia la carretera, y está gimiendo como si mi muslo le estuviera dando el mejor orgasmo del mundo. Vamos a divertirnos esta noche, nena. Te enseñaré cómo aguantarla. Le digo que no estoy interesada y él solo se ríe. Tu teléfono está muerto, ¿a quién vas a llamar? ¿A los cazafantasmas? Estamos en Cliji, chica. Su mano todavía está en mi pierna y toma un giro a la izquierda, alejándose de la calle en la que vivo. Me doy cuenta de lo jodida que estoy, pero estoy extrañamente calmada. Cambio de táctica. El problema es que si no me reporto, vendrán a buscarme. Estoy dispuesta a pasar un buen rato, pero tengo que reportarme primero. Soy una niña blanca, si no vuelvo a casa, irán a revisar mi trabajo y mis compañeros de trabajo me vieron salir contigo. No quiero que te metas en problemas. Ya sabes cómo son los blancos. Estoy contando con el hecho de que no sabe que mi familia no es blanca, contando con el hecho de que está lo suficientemente drogado como para no darse cuenta de que estoy mintiendo y contando con el hecho de que no vio que todos mis compañeros de trabajo se habían ido. Me mira raro, luego me pasa la pipa de metanfetamina. Está bien, chica jaula, vamos a divertirnos. Llevo la pipa a mis labios, espero a que mire hacia la carretera e imito lo que lo vi hacer, girándola de lado a lado mientras la encendía. Produzco un poco de humo, no inhalo e inmediatamente lo soplo, esperando a Dios no drogarme y no tener que explicar por qué hay metanfetamina en mi sistema, si me drogo. ¿Estás quemándola? Se enoja y agarra el extremo no caliente de la pipa de mis manos. Estás desperdiciando mi maldita cena. Te voy a enseñar cómo hacerlo bien. Toma una derecha fuerte y me doy cuenta de que se dirige a las calles cruzadas que le dije. Mi visión está un poco distorsionada, todo parece demasiado brillante y mi adrenalina empieza a sentirse casi eufórica. Mierda, ¿estoy drogada? Mierda. La calle en la que vivo rodea una colina,
de aproximadamente 1 milla de ancho, y las calles cruzadas que le di están a 1/4 de milla de mi casa. A medida que nos acercamos a las calles cruzadas, desacelera, preguntándome cuál es la casa. Miento y digo que no puedo decir, ¿puede ir más despacio? Está tan oscuro y acabo de mudarme allí, todas las casas se ven iguales y estoy drogada, por favor ve más despacio. Él obedece y reduce la velocidad a aproximadamente 5 millas por hora y yo hago un movimiento, abro la puerta y salto del auto que aún se mueve. Me siento como si estuviera volando mientras toco el suelo de la acera y camino como un cangrejo hasta que puedo ponerme de pie, luego salgo a correr. Probablemente parecía un maldito lunática, agitando los brazos, pero no me importaba una mierda, ni me molesté en mirar atrás. El primo mayor con el que vivía tenía 39 años, era un hombre robusto y tenía la complexión de un maldito samoano. Todo lo que podía pensar era que si lograba llegar a mi casa, todo estaría bien. Además, como había girado, en realidad habíamos pasado mi casa, así que tendría que conducir hasta la siguiente entrada y dar la vuelta, porque era una carretera estrecha. Además, estaba en la parte baja de la colina, por lo que no podría ver en qué casa estaba. No vi luces, así que pensé que eso era una buena señal. Finalmente, corrí hacia mi jardín delantero, desbloqueé la puerta, la volví a bloquear y me deslicé al suelo, temblando y llorando. Fui a la ventana delantera y eché un vistazo. No había nadie en la calle. No había taxista. Nada. Estaba a salvo. O eso pensé. Terminé por no contarle a nadie lo que pasó, porque siempre recibía la misma charla cuando algo malo me ocurría. Estabas actuando como una estúpida niña blanca de universidad, si fueras más lista, bla bla bla. Pero todo parecía estar bien. Empecé a trabajar solo en turnos diurnos. Evitaba estar sola o en esa parada de autobús. La vida siguió. Una semana después, noté un coche negro con vidrios polarizados estacionado a unas casas de distancia de la mía. Pensé que era el amigo de algún vecino y lo ignoré. Pero estaba allí al día siguiente también. Y al siguiente. Finalmente, le pregunté al hijo de uno de mis primos, de unos 17 años, si lo había visto. Me dijo que aparecía alrededor de las 6 todos los días. Que era cuando yo llegaba del trabajo. Empecé a asustarme. Finalmente, me derrumbé y le conté a mi primo gigante lo que había pasado, omitiendo la parte de la metanfetamina. Sorprendentemente, no me dio una charla. Se sintió mal porque pensaba que no podía acudir a él para recibir apoyo y se disculpó por haberme molestado tanto con lo de ser del continente. Y dijo que se encargaría del coche negro. Al día siguiente, el hijo de mi primo me recogió en su moto en la parada de autobús cerca de la casa. Notamos que el coche negro nos seguía, pero actuamos como si no nos diéramos cuenta. Nos detuvimos en la casa, y tan pronto como el coche negro se estacionó, salió mi primo musculoso y de complexión samoana, con un bate de béisbol de metal, haciendo swings de práctica mientras se acercaba al coche. El coche retrocedió a mitad de la calle, chocó contra una cerca, saltó una acera, dio la vuelta en un jardín delantero y nunca se volvió a ver.